Hola, ¿cómo están alumnos del primer año de secundaria de la institución educativa Gabriela Mistral? ¿Cómo están? Les saluda el profesor José Maza Ruiz del área de matemática y este será nuestro segundo ya tema que vamos a ver en lo que concierne en el área de matemática en álgebra, ¿no? Lo que es revisión de elementos algebraicos, ¿no? Esto es lo primero que álgebra es la asignatura o el curso mmm, nuevo que existe en ustedes como principiantes, ¿no? Como novatos en el nivel secundario, lo que es el álgebra, ¿no? Pero nosotros decimos qué cosa es el álgebra, ¿no? El álgebra es un conjunto de conceptos y definiciones que se relacionan mutuamente. Cuando hablamos de álgebra estamos hablando de un número y siempre una variable, ¿no? Para su mejor comprensión es necesario conocer los conceptos básicos como constante, lo que es variable y la unión de ambos que forman el término algebraico, ¿no? De esta manera los temas que continúan serán más entendibles y familiares. Miren, esta práctica ya ustedes lo tienen para que yo solamente sea un guía de lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a ver con la palabra constante, ¿no? ¿Qué cosa es constante? Es todo aquello que no cambia de valor, ¿no? Es constante, que no puede cambiar de un valor a otro. Por ejemplo, el ancho de esta hoja, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo puede ser eh, el largo de la mesa, ¿no? Entonces, si sabemos de que el largo de tu mesa es, por ejemplo, de 180 centímetros, siempre va a ser esa longitud tu mesa, ¿no? Ni que fuera de que tú digas, bueno, ahora mide 180 y lo midas el día de mañana esa mesa y tenga más o tenga menos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una constante. También cuando hablamos de constante estamos hablando del número de departamentos del Perú. Nosotros sabemos que el Perú está constituido en departamentos, ¿no? Departamentos, de ahí vienen las provincias, de ahí vienen los distritos, ¿no? Entonces, también tenemos pues la cantidad de dedos de tu mano derecha, ¿no? Entonces, ¿cuántos dedos tengo en la mano derecha? De hecho que tengo 5 dedos, ¿no? Entonces, esos son para las personas normales, ¿no? Que tenemos 5 dedos. Las vocales, sabemos que las vocales A, I, O, U también son 5. Entonces, no, así para un día siguiente no vas a decir las vocales son 6 o las vocales ya son 4 ya. Entonces, esa es una constante, queridos alumnos, de que es un número ya que siempre va a ser fijo, siempre va a ser ese mismo número, ¿ya? Y las constantes, como dice aquí, las constantes se representan con números. Muy bien, ahora vamos a hablar, miren, por ejemplo, cuando hablamos estos son las respuestas que tenemos, ¿no? Cada uno de los ejemplos anteriores se pueden expresar con números, ¿no? Así, por ejemplo, el ancho de tu hoja es, ¿no? Por ejemplo, 10 centímetros, 20 centímetros, 5 centímetros, de acuerdo a lo que pueda medir. Los departamentos del Perú, ¿cuántos son? 24, ¿no? 24 departamentos del Perú. La cantidad de dedos de tu mano derecha es 5. Las vocales son 5 también. A ver, miren, ahora yo quiero de que ustedes vayan también completando conforme vamos avanzando. Dice, escribe 4 ejemplos de constantes y exprésalos con números. ¿El largo, por ejemplo, de qué? El largo de tu mesa, el largo de la pizarra, el largo de la puerta, el largo de qué podría ser, ¿no? Entonces ustedes lo pueden completar ahí. O también, y ahí hay 3 espacios más para que ustedes pongan o escriban 3 ejemplos de acuerdo a los constantes y también de acuerdo a los ejemplos que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es variable. Variable es todo aquello que cambia de valor
o que no es constante. Ya, por ejemplo, la edad de una persona en el transcurso de su vida. Ya, por ejemplo, ¿por qué puede ser una variable? ¿Por qué? Porque conforme, por ejemplo, si yo tengo 36 años, el otro año yo no voy a seguir con esos 36 años, ¿no? Entonces, lógicamente voy a cumplir un año más y voy a tener 37 ya. Entonces, ahí nomás vemos de que no es una constante, no es algo fijo, que sí, sino de que va variando. Ahora también miren el número de campanadas que da un reloj cada vez que indica una hora. Por ejemplo, si son las 1 va a dar una campanada. Si son las 2 va a dar 2 campanadas. Y así sucesivamente las campanadas que den de acuerdo a la hora que es. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de la cantidad de personas en el Perú, estamos hablando de que actualmente somos 30 y casi 32 millones de peruanos, ¿no? Pero en el año, por ejemplo, 2000 éramos menos, ¿no? Entonces, hay una variación ahí, por eso se le llama variable. ¿Por qué? Porque eso no es una cantidad fija, ¿ya? Entonces, el número de peces en el mar, lógicamente en el mar no podemos tener una cantidad específica de peces, ¿no? ¿Por qué? Porque va variando según los días, según el tiempo. Entonces, en los ejemplos anteriores se pueden expresar, ¿no? ¿Mediante qué? Los variables los expresamos mediante letras del alfabeto, ¿no? Mediante letras. Por ejemplo, la edad de una persona, como no sabemos, X. El número de campanadas que da un reloj en una hora cualquiera, como no sabemos, puede ser a las 4, puede ser a las 5, no sabemos. Entonces le podemos poner, en este caso, Y. Siempre cuando hablamos de variables vamos a utilizar casi las últimas letras del alfabeto, empezando desde el X, ¿no? X, Y, Z, W, ¿no? Entonces, esas son las letras que podemos trabajar nosotros como variables, ¿no? Ahora miren, dice acá, ahora tú escribe 4 ejemplos de variables con su respectiva representación literal, ¿no? Ahí me van a hacer 4 ejemplos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Es el término algebraico. El término algebraico es solamente la unión de una variable más una constante, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una constante 7 y una variable x, nosotros lo multiplicamos y formamos un término algebraico. ¿Ya? Eso es simple. Por ejemplo, dice acá, observa cómo los constantes y las variables se multiplican para formar términos algebraicos, ¿no? ¿Sí? Miren, acá tenemos la constante, tenemos constante 2 más la variable x, ¿no? 2 por x, 2x. Ese es el término algebraico que se ha formado. Tenemos negativo 13 con xy, mira las variables. Profesor, ¿puede ser una sola variable? Pueden ser 1, 2, 3, las variables que ustedes deseen. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿las variables pueden tener exponentes? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque las variables están formados por una parte literal, o ya que son las letras de las variables y los exponentes, ya, y por una parte constante, pues que es el número, ¿no? El número con su respectivo signo. Miren, por ejemplo, acá tenemos negativo 13. Esta es una constante, ¿no? Tenemos el signo, que es negativo, y el 13. Lo multiplicamos o lo unimos con xy, me quedaría negativo 13xy. Miren, acá observamos, dice el término algebraico 7x a la 1 es igual a 7x. Y el término 1x al cuadrado es x. ¿Cómo se sobreentiende? De que, por ejemplo, si tenemos 7x y me dicen, profesor, esta variable, la variable es x, ¿no? ¿Tiene exponentes? Sí. Cuando no se le pone, sabemos de que es 1. ¿Ya? Cuando no se le pone, sabemos que es 1. Entonces sería 7x a la 1. Igual también en el término, ¿no? Tenemos 1x al cuadrado. Profesor, acá no tiene coeficiente, sí.
Cuando no hay coeficiente, sobreentiende que es 1 también. Tu coeficiente va a ser 1. Ya, ahora yo quiero de que tú completes la tabla. No, simplemente vas a unir 3 por x, 3x, menos 2 con y, menos 2y, 12 con xw, 12xw, y así sucesivamente. Entonces, fácil. Ahora sí hablábamos, mira, de lo que era las partes de un término algebraico, ¿no? Vamos a moverlo un poquito por acá porque se ha movido. Entonces, acá ¿qué cosa es? Miren, acá es la parte constante y la parte variable, ¿no? La parte constante es el número y el signo, y la parte variable son las letras con sus respectivos exponentes. Ya miren, en el ejemplo dice: en la siguiente tabla identificamos la parte constante. ¿Sí ve? Si este es nuestro término algebraico, mira quién es la parte constante, profesor. La constante son los números, las variables son las letras. Muy bien. ¿Qué número tenemos acá? 2. Profesor, en la segunda, ¿qué número tenemos? 3. ¿Pero con qué signo? Negativo, profesor. En la tercera tenemos que la parte constante es el número, ¿no? 17, profesor. Muy bien. En la cuarta sería negativo 12, en la quinta 20 y en la sexta negativo 10. ¿Cuál es la parte variable? Me dijo el profesor usted que son las letras, sí, X. Muy bien. ¿Qué más letras sería? XY, XYZW. Muy bien, mira cómo nosotros ya nos damos cuenta ya. Profe, este tiene X al cuadrado Y. Muy bien, todo eso es la parte variable. X cubo Y cuadrado, sí, todo eso es la parte variable. Ya, el último, X octavo Y quinta, Z a la cuarta, sí, eso sería la parte variable. Ya, entonces acá ustedes también lo van a completar, ¿no? La parte constante de 5x, profesor, es el número 5, y en la parte variable sería x. Ya, entonces acá menos 4 BWZ, 14 YWZ, negativo 45, y acá sería x al cuadrado y w. Ahora vamos a hacer lo que son los ejercicios de aplicación. Ya, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente aquí. A ver, permítanme, por favor. Vamos a hacer los ejercicios de aplicación. Muy bien, ahí ya tenemos una parte cómo poder trabajar. Miren, acá ven, dice relaciona las siguientes proposiciones con sus respectivas constantes, ¿no? La cantidad de meses de un año. ¿Cuántas son las cantidades de meses de un año? Profesor, es 12. Muy bien, muy bien. Entonces acá sería letra, por ejemplo, me dicen acá 12. Esta es la letra A, ¿no? Vamos a ponerlo más gruesito. Ahí sería la letra A, ¿no? Muy bien, los colores del semáforo. ¿Cuántos colores tiene el semáforo? 3, profesor. Muy bien. Acá sería la letra B, ¿no? Entonces, días de la semana, profesor, son 7. Muy bien, acá sería la letra C, ¿no? Y las vocales, que son 5, acá sería la letra D, ¿no? Ahí, más o menos. Profesor, miren, por ejemplo, acá ve, en la número 2, representa mediante términos algebraicos las siguientes proposiciones. La edad de una persona. Sabemos realmente la edad de una persona, por ejemplo, ¿cuántos años tengo? Yo les pregunto. Algunos no van a saber, ¿no? Salvo que me conozcan, ¿no? O de repente seamos familiares. Entonces, como no sabemos, le vamos a poner una constante, una variable. Sería x. Profesor, y si le pongo y, también. Profesor, y si le pongo z, también. Trabajen con esos letras, ya, x, y, z. Por ejemplo, el doble del número de personas del mundo. Profesor, ¿sabemos cuántas personas hay en el mundo? No, porque conforme van pasando los minutos, los segundos, van muriendo o van naciendo, ¿no? Entonces no sabemos la cantidad exacta, pero
como no sabemos, me dicen X. Profesor, pero este es X, ¿qué cosa es? Es el número de personas en el mundo, que yo no sé. Pero acá me dicen el doble. Entonces, como es el doble, es 2X. Ahí. En la tercera dice el triple del número de pasajeros que suben a un autobús. Tú no te vas a poner pues a contarlo, ¿no? Entonces no sabemos tampoco, ¿no? A ver, vamos a trabajar con otra letrita acá. Vamos a trabajar con la letra Y. Entonces, ¿Y qué cosa es, profesor? Es el número de pasajeros que suben a autobús. Pero me dicen que es el triple, muy bien. Entonces acá sería 3, porque es el triple. Miren acá, en la letra D, menos el doble de la altura de un árbol. ¿Saben cuánto mide un árbol? Cualquiera, por ejemplo, no sabemos, ¿no? Entonces, como no sabemos, vamos a ponerle una variable. En este caso vamos a ponerle una variable z. ¿Ya? Entonces, como me dicen menos el doble de quién? De la altura de un árbol. La altura de un árbol es z. Y ahí está escrito ya mediante términos algebraicos las siguientes proposiciones. Ya de eso se tratan las matemáticas, ¿no? De más o menos convertir un texto en qué, convertir un texto, nosotros lo podemos convertir, por ejemplo, en símbolos matemáticos. Ya, por ejemplo, ¿cuántas bolitas tiene Pedro? ¿No? Entonces, como no sabemos, X. Ya, por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Entonces, como no sabemos, X. De esa manera. Ya, a ver, vamos a hacer la número 3. Vamos a hacer la número 3. La número 3 creo que está muy fácil, ¿no? La número 3. Muy bien. Vamos a completar con la número 3. Miren, con la número 3 nos dice completa el siguiente cuadro. Acá lo que nos dicen es lo que hemos visto anteriormente. Diferenciar la parte constante y la parte variable. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo de otro colorcito. Aquí en el 3x, la parte constante siempre va a ser el número. Profesor, es 3. Muy bien, entonces es 3 aquí, ¿no? Entonces la parte variable, ¿qué cosa es? Es las letras. En este caso es x, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, por ejemplo acá, la parte roja es la parte constante. Profesor, acá ¿qué tenemos? X. ¿Qué decíamos? ¿Te acuerdas cuando decíamos, profesor, acá no tiene constante? Cuando no lleva o cuando no se ve, se sobreentiende que la constante es el número 1. Entonces acá la parte constante es 1. Entonces acá ¿qué sería? La parte variable X. X sería acá. Por ejemplo, mi parte constante aquí, 5. Muy bien. Mi parte variable aquí, X a la que elevado al cubo. Muy bien, profesor, mi parte constante aquí, ¿cuál es? Menos 2 o negativo 2. Muy bien, ¿cuál es mi parte variable, profesor? Es todas las letras, ¿no? Profesor, X al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? Y. Muy bien. Muy bien, ahora en la parte constante aquí, profesor, acá no hay un número acá, ¿no? Entonces se sobreentiende que acá hay un 1, ¿no? Entonces la parte constante es 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la parte variable? Sería x al cubo, y, mira, todo bien, z al cuadrado. Ahí sería. ¿Ya? Z al cuadrado. Muy bien, vamos avanzando con la número 4. Avanzamos con la número 4, espero que estén entendiendo. Ya cualquier cosa, por favor, me van diciendo en los comentarios. Vamos avanzando con la número 4, miren. En la número 4 nos dicen cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. ¿Los números son constantes? Sí, verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que los números
es una constante, ¿no? Número 2, las variables se representan con números, las variables. No, las variables ¿con qué se representan? Con letras. Con letras se representan las variables. ¿Ya? Y puede ser X, Y, Z. No, entonces, profesor, y A, B, C también se puede representar, también lo podemos representar. ¿Ya? Pero mayormente en el tema de álgebra siempre vamos a trabajar con las últimas letras del alfabeto. Profesor, 5 es una variable. 5 es una variable. No, ¿qué cosa decíamos? Como profesor, pero 5 es un número. Entonces, ¿el número qué cosa es? Una constante. Entonces, acá es falso. En la número 2, esto es falso, ¿no? Entonces, acá sería, ¿cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? Entonces sería solo 1. Ya, acá la respuesta sería solo 1. Muy bien. A ver, en la número 5. En la número 5 nos dice lo siguiente, ¿no? Utilizando términos algebraicos representa las siguientes proposiciones. Me dicen acá 2 veces el número de postulantes a la universidad. Yo les pregunto, ¿saben el número de postulantes? Profesor, no. Entonces es una X, pues no sabemos. Todo lo que no sabemos lo representamos con una variable. No se olviden. ¿Ya? No se olviden. 2 veces, pero acá me dicen 2 veces, entonces debe ser 2X. ¿Ya? 5 veces el dinero que gasté. ¿Cuánto dinero gasté? No sé, profesor. Entonces va a ser 5 veces el dinero que gasté. Profe, que sea Y el dinero que gasté. Muy bien, sería XY. 5Y. Menos 3 veces el número de colegios del Perú. Menos 3 veces el número de colegios del Perú. ¿Sabemos el número de colegios del Perú? No, no. Menos 3X. Menos 8 veces el área de un cuadrado. ¿Sabemos el área de un cuadrado? Lógicamente, el área de un cuadrado sabemos de qué es. ¿No? Sabemos cuál es el área de un cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿correcto? Pi por radio al cuadrado. Pero ¿qué tal que el radio sea 3, de repente sea 20, sea 50? No sabemos. Entonces no podemos también deducir el área precisamente de un cuadrado. A ver aquí, estoy equivocado en el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Pensé que un círculo. Ya, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, en este caso, no podemos deducir a ciencia cierta. Ya, ¿por qué? Porque el lado puede ser 3, puede ser 4, puede ser 20, puede ser 30. Entonces no sabemos ahí. Pero acá nos dicen menos 8 veces el área de un cuadrado, o sea, menos 8X. X que representa el área de un cuadrado que no sabemos. Muy bien. A ver, seguimos, disculpen por favor. Vamos a hacer la 6, ¿no? Nos dicen acá, miren, en la número 6, nos dice, ¿cuál de las siguientes expresiones no es un término algebraico? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Miren aquí, 7X a la menos 2. Mira, para que sea un término algebraico, lógicamente debe tener constante y variable. Constante sí tiene la, que es el 7. Variable también tiene, que es el X. Exponente también tiene, pero el exponente no debe ser negativo. Ya, los exponentes para un término algebraico deben ser positivos. Entonces, el A no es. Profesor, acá tiene, mira, menos X, Y, W, A. ¿Qué les dije yo? Que las variables son todas las letras del alfabeto, ¿no? Muy bien, profesor, acá hay un A y B, normal. Puede ser desde la A hasta la Z. Ya, pero ¿qué les dije? Que nosotros trabajábamos mayormente desde la X, Y, Z, W, ¿no? Profesor, pero acá hay un menos. ¿Eso qué quiere decir? Profesor, ¿tiene constante esto? Sí. Cuando nos vemos el número sabemos que es 1. Entonces sería, la constante acá sería menos 1. Entonces, esto sí es una expresión en un término algebraico.
La letra C también, ¿no? Miren con la constante, ¿cuál es? No, la constante es 24.799 y la parte literal sería x al cuadrado y a la quinta. Profesor, la D, 5. ¿5 qué cosa es, profesor? 5 es una constante, ¿no? Porque la constante es un número, las variables son las letras, profesor, pero me dicen término algebraico. Entonces, para que sea término algebraico, ¿qué es lo que le falta? Muy bien, le falta la variable, la parte literal, para que sea un término algebraico. De tal manera no es un término algebraico. Profesor, acá ve negativo x a la menos 1. Profesor, acá sí tiene constante, sí, menos 1, porque cuando no se le ve, se sobreentiende que es menos 1. Entonces, profesor, ¿qué decíamos de la parte literal? Que era la letra con el exponente, pero el exponente no debía ser negativo. Entonces, ¿cuál de las siguientes no es un término algebraico? Entonces sería la letra A y la letra G. ¿Ya? Entonces sería de esa manera. Muy bien. La número 7 dice, completa la siguiente tabla, ¿no? Vamos a hacer la número 7. Muy bien, vamos a hacer la número 7 por acá. Nos dicen la parte constante, profe, son los números. Muy bien, y rápido, 5. Muy bien. La parte variable, profesor, variable x y y. Muy bien. Pero acá me dicen los exponentes. ¿Cuál es el exponente de x? Profesor, acá sería menos 9, negativo 9. Y acá sería 2, ¿no? Muy bien. Profesor, y aquí ve, la parte constante, acá es 4. Ya, acá es la parte variable es x, w y z, ¿no? Entonces los exponentes serían menos 1 y 3. Y igual acá, ¿no? Negativo 25, acá sería x, y w, ¿no? Los exponentes serían 3, 8 y negativo 4. Y acá sería negativo 14, acá sería x, los variables serían x, w y z, ¿no? ¿Cuáles son sus exponentes? Menos 4, 5 y 3. En la 8, ¿qué nos dicen? Indicar cuál de las siguientes 3 es un término algebraico. Negativo 3, no. En un término algebraico las variables pueden tener exponentes negativos, no. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? Aquí, un término algebraico tiene 3 partes, la parte constante, la parte variable y los exponentes, sí, ¿no? Esto sí lo hablamos, ¿no? Entonces acá ¿cuál sería? Entonces, son falsas. Entonces serían falsas la 1 y la 2, ¿no? Esto sería la letra A, ¿ya? Este de acá es la 1 y la 2. Muy bien, la 9. Se busca un término algebraico donde la parte constante, me dice, sea el doble del exponente de su parte variable. De los siguientes, ¿cuál cumple la condición? Vamos de frente nosotros vamos de frente aquí a las premisas, ¿no? Profesor, dicen, donde la parte constante, ¿quién es la constante? El número, sea el doble del exponente de su parte variable. Entonces, 4 es el doble de 3, no. Entonces esto no. Vamos por la B. 8 es el doble de 5, no. Vamos por la C. 10 es el doble de 4, tampoco. Eso es lo que nos dice, ¿no? Que la parte constante debe ser el doble del exponente de su parte variable. Muy bien. Profesor, 12 es el doble de 8, no, tampoco. Profesor, 14 es el doble de 7, sí. Entonces acá sería la letra E. Ya, 14, m a la 7. 14, que es la constante, es el doble de el exponente de la variable m, que es 7. Entonces, alumnos, este es una forma más o menos de que puedan entender la clase de lo que es las partes algebraicas, porque ese es
el primer tema que vamos a tener en lo que es álgebra. Y ahí van a tener su tarea domiciliaria, de acuerdo, también es parecido a lo que nosotros hemos tenido. Ya, miren, ahí tienen el número de días del mes de agosto, el número de estaciones, ya saben cómo hacerlo, ya nosotros hemos tenido ya cómo realizarlo. Muy bien, entonces ya cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, no duden en decirme. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en lo que respecta a mi clase de álgebra. Vamos con el debate de preguntas y enseguida se le dará la tarea. Muy buenas tardes.